Sistema de frenos. Los frenos. Puntualicemos primero qué entendemos por sistema de freno. Es aquel que mediante un mecanismo aplicado a las ruedas del automóvil permite reducir la velocidad del mismo o detenerlo completamente a voluntad. Ello se consigue a través de la rozadura que transforma la energía cinética del vehículo en energía calorífica que es disipada por la atmósfera. En los vehículos modernos, los frenos funcionan a través de un dispositivo hidráulico basados en dos principios de la física. Los líquidos sometidos a presión en un recipiente hermético no pueden comprimirse y esta presión se propaga con la misma intensidad en todos los sentidos de dicho recipiente. La presión que se efectúa en el pedal se transmite a las ruedas a través de un circuito de líquido. El sistema de freno se compone de las siguientes partes. Un circuito principal o circuito hidráulico formado por los elementos de mando, servofreno, bomba y depósito de líquido. El circuito o canalización para ese líquido y los frenos, ya sean de disco o tambor. Además, todo vehículo dispone de un sistema auxiliar, el freno de mano formado por un sistema mecánico que actúa sobre los frenos traseros, ya sean de disco o de tambor. Los elementos de mando. El servofreno es un aparato colocado delante de la bomba que, utilizando el vacío, transmite multiplicada la presión del pie al mecanismo del freno. Consiste en un cuerpo con un cilindro interior en el que hay un émbolo que divide el cilindro en dos partes o cámaras que están en situación de vacío. Al accionarse el pedal de freno, una varilla con una válvula en su extremo desplaza el émbolo. Entonces, una cámara se pone en contacto con la presión atmosférica mientras la otra conserva el vacío. La diferencia de presión de las dos cámaras es la que provoca el incremento de fuerza del mecanismo. Entremos ahora en la parte principal del elemento de mando, la bomba. Es un cuerpo de hierro fundido o de aleación ligera con un cilindro en su interior y que tiene acoplado un depósito de líquido. Comunica además con el servofreno y el circuito hidráulico. Si bien existen todavía bombas con un solo pistón, el tipo de bomba más generalizado en la actualidad consta de dos pistones colocados uno a continuación del otro, con sendos muelles de retorno y retenes de estanqueidad. Cada uno de los pistones forma una cámara. Las entradas del depósito de líquido disponen de dos conductos de alimentación que, en posición de reposo, quedan abiertos a cada una de las cámaras. Al accionar el freno, los dos pistones se desplazan simultáneamente obstruyendo cada uno el segundo conducto de las entradas de líquido. Entonces, el circuito de la bomba queda estanco y por la salida se transmite la presión al circuito hidráulico. Al cesar la acción del pedal, los muelles hacen retornar el mecanismo a la posición inicial. Los circuitos. La presión generada en el elemento de mando va a parar a las ruedas mediante un circuito formado por tuberías llenas de líquido. Imaginemos que se rompe una sola de esas tuberías. Entonces el sistema de frenos queda inutilizado completamente. Por ello, es obligatorio que los automóviles vayan equipados con dos circuitos. Cada uno implica solo dos ruedas. De esta manera, si se produce una rotura de tubería, solamente quedan inutilizados dos de los cuatro frenos. Este doble circuito puede disponerse en diagonal, o sea, un circuito para la rueda delantera derecha y la trasera izquierda, y otro para la delantera izquierda y la trasera derecha, o bien destinando un circuito a las ruedas delanteras y otro a las traseras. Ambas disposiciones también son válidas para los circuitos ABS. El líquido de frenos debe soportar altas temperaturas, por lo que debe tener un punto de ebullición muy elevado y tener un punto bajo de congelación, inferior a 40 grados bajo cero, para mantener siempre su efectividad. Además, debe poseer un alto poder lubricante y pocas variaciones de viscosidad. Los frenos de disco y de tambor.
Analicemos en primer lugar los frenos de disco. Constan de un disco y una pinza generalmente de fundición gris perlítica con grafito esferoidal. El disco gira anclado a la rueda a un mismo número de revoluciones. La pinza permanece fija y se compone de las siguientes partes. Un cuerpo de pinza donde se encuentran dos émbolos que se desplazan en su interior. El émbolo está cubierto por el líquido de frenos. En los extremos de la pinza hay dos pastillas de freno que consisten en una placa de acero que lleva adherido un forro de fricción de 12 a 15 milímetros con una ranura central. Estos forros están fabricados con aleaciones de varios componentes, resinas, grafito y materiales conductores. Las pinzas pueden ser fijas, deslizantes, flotantes u oscilantes. En una pinza fija, cuando el líquido recibe la presión del pedal a través de los circuitos, hace desplazar los émbolos y las pastillas que pinzan el disco, produciéndose así el frenado de la rueda. Al cesar la presión, la misma inercia rotativa del disco impulsa las pastillas hacia atrás. Estas, con la ayuda de los muelles de retorno, revierten a su posición inicial. Las pinzas flotantes tienen un solo émbolo y presentan un movimiento lateral. En este caso, una pastilla está sujeta al émbolo y la otra es fija. Al producirse la presión hidráulica, al mismo tiempo que el émbolo se desplaza, se desliza también todo el cuerpo de pinza para acercar la pastilla fija al disco. Las pinzas deslizantes constan de dos pistones. Uno actúa sobre una pastilla de fricción y el otro mueve la mordaza. Las pinzas oscilantes incorporan un solo pistón que actúa directamente sobre la pastilla de freno. Otra modalidad de frenado lo constituyen los tradicionales frenos de tambor. El tambor es una pieza circular de acero que va acoplada a la rueda y gira solidariamente con ella. Actúa combinado con el plato portafreno, un disco también de acero fijo e independiente del giro de la rueda. Sobre él van montadas las zapatas o mordazas del freno, dos chapas de acero curvadas recubiertas de forros de fricción de gran resistencia, fabricados con aleación de varios componentes. Por su parte inferior, las zapatas se hallan articuladas por un pivote de sujeción. En la parte superior de las mismas se halla el bombín o cilindro hidráulico de freno. Están dotadas además de fuertes muelles de retorno. Al recibir la presión hidráulica de frenada, el bombín separa las zapatas que se expansionan hasta tocar la pared del tambor, produciéndose un fuerte roce que hace disminuir la velocidad de la rueda y llega a pararla. Al cesar la presión, los muelles devuelven las zapatas a su posición de reposo. El freno auxiliar. Fuera de los circuitos hidráulicos de frenada existe el freno de mano, de tipo mecánico. Su misión es inmovilizar el vehículo estacionado manteniendo sujetas por lo general las dos ruedas traseras. Está constituido por un sistema de cables o varillas. Cuando se mueve la palanca de freno se tira de una varilla o cable primario y a la vez de un ancla que reparte la fuerza por igual a los dos cables de accionamiento de los frenos que tensan los mecanismos corrientes de freno, ya sean de tambor o de disco. El sistema ABS o antibloqueo. Un avance en los métodos antibloqueos lo constituye el sistema ABS que incorpora la electrónica y actúa independientemente sobre las cuatro ruedas. Está compuesto por un grupo electrohidráulico conectado a una centralita electrónica que interviene rápidamente en caso de bloqueo de cualquiera de las ruedas, disminuyendo la presión hidráulica en el circuito de freno. Los sensores de velocidad se encuentran enfrentados a un anillo dentado solidario al giro de la rueda, de modo que los campos magnéticos sufren variaciones al girar esta. Estas variaciones cambian de ritmo según el número de vueltas que da la rueda por unidad de tiempo. El sensor envía permanentemente estas señales a la unidad electrónica de control. De esta forma, la UEC conoce en cada momento la velocidad a que giran las cuatro ruedas y detecta cuando una de ellas pierde velocidad respecto a las otras y está a punto de bloquearse. La unidad electrónica manda impulsos eléctricos al solenoide del mando del modulador hidráulico a través de las electroválvulas. Entonces se levanta la válvula con solenoide e interrumpe el paso de más líquido hacia el freno, si bien continúa manteniéndose la presión sobre el mismo.
Si persiste la situación de bloqueo, la UEC acciona la bomba eléctrica de retorno que reduce la cantidad necesaria del líquido de freno del circuito hidráulico, produciéndose el aflojamiento de presión y el desbloqueo. El líquido sobrante es recogido por los acumuladores a través de un circuito en bypass compuesto por la misma bomba eléctrica. Al detectar los sensores que el giro de la rueda vuelve a ser normal, la UEC ordena que la válvula con solenoide regrese a su composición inicial, mandándose de nuevo presión al circuito. El ciclo de modulación en las presiones sobre la pinza o el bombín se produce de 4 a 10 veces por segundo. En el panel de instrumentos del conductor existe una lámpara testigo que permanece siempre apagada cuando el funcionamiento es correcto y solo se enciende en caso de emergencia. Cambio de pastillas del freno de disco. Vamos a realizar el cambio de pastillas en un freno de disco. En primer lugar, soltaremos el muelle de fijación de la pinza de freno. Posteriormente, retiramos los tapones de protección para acceder y aflojar los tornillos de fijación en la parte interior de la pinza flotante. Los tornillos no los retiraremos, los dejaremos puestos en la pinza. Una vez extraída la pinza y con la ayuda de un tornillo de apriete, haremos retroceder el pistón. Para ello, aflojaremos el sangrador. De otro modo, podríamos provocar la rotura de las tóricas de la parte interior de la bomba de freno. El motivo por el que hacemos retroceder el pistón es para que las nuevas pastillas tengan todo su recorrido. A continuación, ya podemos extraer las pastillas y sustituirlas. Antes de colocarlas, limpiaremos los anclajes para eliminar cualquier suciedad acumulada por el desgaste del ferodo de las pastillas. Principalmente limpiaremos los puntos de apoyo que son los causantes de los molestos ruidos producto de la fricción entre las pastillas y el disco. Con grasa específica para frenos, que no se diluye a altas temperaturas, engrasaremos los calipers o ejes sobre los que se desliza la pinza y las superficies donde se realiza el apoyo de las pastillas. Colocaremos una fina película de grasa procurando no manchar el disco, algo que reduciría sensiblemente la eficacia de la frenada. Al colocar las nuevas pastillas, cuidaremos de que su superficie trabaje en el plano correcto y que el anclaje se adapte bien al pistón. La pinza se apretará según el par que dicta el fabricante. Una vez colocada la pinza, ajustamos el muelle de fijación. Para terminar, bombearemos el pedal de freno hasta conseguir presión en el circuito y el ajuste de las pastillas contra el disco. Cambio de mordazas del freno de tambor. Una vez retirada la rueda, comprobaremos que el tambor gira libremente y que por tanto no está puesto el freno de mano. A continuación extraemos el tambor.
El siguiente paso consiste en retirar el buje del eje central, que aunque no es del todo necesario para esta operación, nos permitirá trabajar más cómodamente. Una vez tenemos las mordazas al descubierto, liberamos la tensión de la parte inferior retirando el muelle de sujeción con la ayuda de unos alicates de corte o unos alicates específicos para mordazas. Posteriormente retiramos las copelas que fijan las mordazas con el conjunto del plato. Por último, liberamos el muelle del freno de mano para extraer el cable. Retiradas las mordazas, comprobamos el estado del bombín de frenado para descartar posibles fugas del líquido de frenos. Para ello, retiramos el guardapolvos del bombín. Si, como en este caso, tiene pérdida, lo sustituiremos. Una vez sustituido el bombín, engrasamos los puntos de apoyo de la mordaza para evitar ruidos molestos. También los puntos de contacto del bombín con las mordazas. Para el sistema de frenos siempre utilizaremos grasa especial preparada para trabajar a altas temperaturas. Iniciaremos el montaje del conjunto con la colocación del cable de freno de mano. Introduciendo los pasadores y sus copelas, fijaremos las mordazas al plato portafreno. Temporalmente, liberamos el tensor automático para que se realice el autoajuste de todo el conjunto y fijamos el muelle de sujeción inferior. Para finalizar, montamos el buje del eje central y colocamos el tambor. El tornillo del buje debe apretarse según el par determinado por el fabricante. Autodiagnosis del sistema ABS. A continuación, vamos a utilizar un equipo de autodiagnosis para verificar el estado de un sistema ABS. En primer lugar, introducimos marca y modelo de vehículo y elegimos la opción Revisión del ABS. Una vez el equipo de autodiagnosis ha comunicado con el automóvil, accionamos el contacto para iniciar el chequeo de los sensores y elementos del sistema.
El equipo ha detectado un error en el sensor de giro situado en la rueda delantera izquierda. Efectivamente, existe una avería en el captador de giro de la rueda delantera izquierda, puesto que su lectura es errónea. Una vez desmontada la rueda, iniciamos la revisión del sensor de giro. A simple vista detectamos que el sensor está flojo. Antes de apretarlo, lo extraemos para limpiarlo. Una vez eliminados todos los residuos que pueden alterar la captación de datos, volvemos a situarlo apretándolo correctamente. Comprobamos que la avería está solucionada y procedemos a borrarla de la memoria de averías. Ideas clave. El sistema de frenos es un mecanismo aplicado a las ruedas del automóvil. Permite reducir la velocidad del mismo o detenerlo completamente a voluntad. El sistema de frenos se compone de un circuito principal o circuito hidráulico formado por los elementos de mando, servofreno, bomba y depósito de líquido, la canalización para ese líquido y los frenos, ya sean de disco o tambor. Además, todo vehículo dispone de un sistema auxiliar, el freno de mano, formado por un sistema mecánico que actúa sobre los frenos traseros. El ABS incorpora la electrónica al sistema de frenos y actúa independientemente sobre las cuatro ruedas. Está compuesto por un grupo electrohidráulico conectado a una centralita electrónica que interviene rápidamente en caso de bloqueo de cualquiera de las ruedas, disminuyendo la presión hidráulica en el circuito de frenos.